No hemos convertido la economía en una Venezuela, como ustedes y muchas personas dijeron en campaña. No se ha expropiado a nadie, se ha manejado muy bien la economía a pesar de las dificultades fiscales. Ha bajado la inflación, Gustavo, ha bajado el desempleo. Así que yo no vine por aplausos hoy, pero sí quería decirles... por favor, no puedo despedirme. permitamos que termine. Yo hoy sabía que venían a pitarnos porque no somos de su gusto, pero venía a decirles que les damos toda la tranquilidad porque quien les habla posiblemente sea el presidente de ustedes el año entrante. Muchas gracias a todos. Gustavo. Yo quiero ser presidente para cortar el tamaño de un Estado ladrón, que se absorbe toda la riqueza que genera la gente, que le roba la plata de los bolsillos a la gente trabajadora. Y aquí a los banqueros, quiero decirles que no le compren los tests al gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno gastón, corrupto. No. ¿Qué tal, mi gente de Petro Noticias? Aquí vamos a ver el debate que se llevó a cabo en Asobancaria entre Gustavo Bolívar, María Fernanda Cabal y Mauricio Cárdenas. Escuchen la peinada que le pegó Gustavo Bolívar a estos dos candidatos de extrema derecha antipetristas. Si usted y los demás, si usted es presidente, Gustavo Bolívar, va a mantener una decisión de esa, ¿contemplaría esa decisión de suspender la regla fiscal? No, por ningún motivo. Primero que todo hay que decir que recibimos un país altamente endeudado, un país donde en 4 años tenemos que pagar obligaciones por 420 billones de pesos. Y fueron unas deudas de corto plazo que se contrajeron a raíz de la pandemia. No voy a criticar eso, pero sí se habían podido hacer a mayor plazo. También recibimos un déficit que estaba disfrazado y que no apareció en las cifras, que era el del FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que fueron más de 40 billones de pesos que tuvimos que asumir. Todo eso ha redundado, sumado a que este año al primer presidente que se le ha negado una ley de financiamiento por 12 billones de pesos fue al presidente Petro, en que sí hay una dificultad fiscal que no se puede ocultar. Sin embargo, la responsabilidad del gobierno ha consistido en hacer recortes. Un gobierno populista no hubiera hecho lo que hicimos el año pasado, 28 billones de recorte. Y este año vamos en 12 billones de recorte, y esto lo están mirando las aseguradoras, esto lo están mirando las calificadoras de riesgo, y por eso es que lo hemos mantenido. Todos estos 2 años y medio hemos mantenido las calificaciones de las 3 grandes calificadoras. Así que no voy a romper la regla fiscal, vamos a mantener la seriedad en el manejo de la economía. Bien, Gustavo, gracias. Petro es peor que el COVID. Y lo demuestran las cifras. Si ustedes ven cómo quedó la economía después del COVID, pues estaba mejor que después de Petro y no ha terminado su desgobierno. Ser laxo frente a la regla fiscal trae unas implicaciones de credibilidad internacional. Las calificadoras de riesgo ya nos están bajando. Ya no somos confiables como lo éramos antes, porque valga la verdad, tuvimos mucha responsabilidad en el manejo y a pesar de haber tenido en otros gobiernos también un excesivo gasto público, siempre tuvieron confianza en prestarnos. Cada vez es más difícil que nos presten dinero, por eso recurren a la deuda interna y a los test. Yo siento que Petro hoy es una amenaza para la estabilidad institucional y para la supervivencia de la sociedad. La economía es vida. Y si no hacemos que la gente entienda que la economía es la que determina la estabilidad y el bienestar de las personas. Por eso es tan importante enseñar todos los días que cualquier decisión de carácter económico depredadora afecta sobre todo a los más pobres. Muy bien, Gustavo. Yo creo que el país entero ha caído en una trampa. La trampa de la polarización y pensar que las ideologías existen. Aquí no existen ideologías, se los puedo demostrar en 2 segundos. Primero, uno ve un jefe del Partido Liberal, abanderado de tiempo atrás, el partido de las reformas sociales, de las luchas de los trabajadores, votando por Duque, el señor Gaviria, votando por el señor Rodolfo Hernández, oponiéndose a las reformas, el jefe del Partido Liberal. Uno ve aquí ayer en este mismo escenario a la que creó el Partido Verde diciendo que haría fracking. Y uno ve conservadores votando hoy con Petro. Señores, no se coman el cuento de las ideologías. Aquí es la única ideología que existe, y se lo digo con
experiencia propia, 5 años en el Senado, 1 año y 2 meses en la administración, es el billete. Esa es la ideología que mueve a los políticos. Aquí hay ladrones en la derecha, hay ladrones en la izquierda, hay ladrones pobres y hay ladrones ricos. El Estado se convirtió en un botín y según la conveniencia la gente oscila entre la izquierda y la derecha donde están los negocios. Y eso hay que acabarlo. No se coman el cuento de la ideología. Aquí cuando se robaron a Bogotá en el carrusel de la contratación, el alcalde era del Polo Democrático. El señor Contralor era del Partido Conservador. El señor que llevó a los nules era del Partido Liberal y los concejales eran de la derecha y de la izquierda y entre todos se robaron a Bogotá. Gustavo. No se coman más el cuento. Aquí lo que hay que hacer es entender que hay ladrones y hay personas honestas y que el país decida entre ellos. Muchas gracias. Terminamos, Mauricio. Seguimos con María Fernanda Cabal. 30 segundos. Bueno, ustedes saben que yo he tenido serios problemas conyugales por cuenta del ELN. Me ha sabido a cacho. Porque el ELN es un grupo de sociópatas donde las cabezas ya se envejecieron y siguieron matando gente. A ellos les gusta matar. Siempre lo han hecho. Pero esta sociedad y la clase política se los ha permitido cuando le dan estatus político a la violencia llamándola revolucionaria. ¡Qué vagabundería! Aquí el delito de rebelión tiene que desaparecer. O sea que si a mí me viola un guerrillero, es distinta la violación a si me viola un paramilitar o un delincuente común. ¿A qué hora le dimos estatus a la barbarie con ese romanticismo revolucionario? La paz se impone. No se negocia, usted aprieta, usted tiene el poder del Estado y cuando usted ya tiene el control, los llama a negociar. Gracias. Gustavo Bolívar también quiere hacer un comentario y luego terminamos con Mauricio. Gustavo. Es muy fácil hablar de paz en estos escenarios y desde esta comodidad. Hay 300 municipios en Colombia donde los jóvenes no tienen una sola posibilidad de desarrollar una actividad legal. 300. Donde al joven lo único que la disyuntiva que se le presenta es o estar con los paramilitares o con los guerrilleros o con las disidencias o en la extorsión o en la minería ilegal y no hay ninguna economía legal en esos municipios. ¿A dónde van estos muchachos a parar? A engrosar las filas de estos grupos. Por eso es muy fácil decir no a la paz, levanto las mesas, como lo hizo Duque y también creció la delincuencia. Entonces, lo que yo creo es que aquí hemos ensayado ya los dos escenarios. El plomo por parte de Uribe, por parte de Duque, el diálogo por parte de Santos, ahora por parte de Petro, y ninguna de las dos ha funcionado. ¿Yo qué haría? En mis primeros 100 días me voy a sentar, personalmente encabezaría los diálogos de paz con todos los jefes. Si en 100 días no se levanta, ahí sí viene la acción militar y toda la fuerza del Estado, pero voy a hacer el último esfuerzo, porque la paz merece ese esfuerzo y los jóvenes que no han tenido oportunidades, que engrosan las filas de esos grupos, también merecen otra oportunidad. Muchas gracias. El país ha aguantado estos años de Gustavo Petro, pero no aguanta 4 años más. No aguanta. La debacle fiscal nos va a pasar una cuenta de cobro a todos. El gobierno quiere saltarse la regla fiscal por una razón muy simple. Porque está gastando más que nunca en la historia de Colombia. El déficit fiscal de este año no tiene antecedentes. Y detrás de ese déficit hay una figura nefasta para la democracia: los contratos de prestación de servicios. Este gobierno no está haciendo carreteras con ese déficit, no está haciendo hospitales, no está abriendo los cupos universitarios que prometió, está dando las famosas OPS. ¿Para qué? Para contratar gente que vote por el pacto histórico. Ojo, aquí el déficit fiscal, soltar la regla fiscal, es todo con un propósito político. Yo fui ministro de Hacienda en la época del desplome de los precios del petróleo. Perdimos el 20% de los ingresos del gobierno. 20%. Esa era una razón de fuerza mayor. Ahí se hubiera podido invocar la cláusula de escape. No lo hicimos. Para darle tranquilidad a Colombia, confianza a Colombia, Mauricio. Seguridad en el manejo económico. Si Colombia ha aguantado estos años es gracias a ustedes que están irrigando de crédito, que están apoyando a los microempresarios, que están promoviendo la inversión. Muy bien. Pero eso tiene un límite, eso tiene límite. El país quedaría en muy mala situación fiscal. Necesita manos expertas para corregir esa situación. ¿Quiere hacer un comentario sobre el tema de la seguridad ELN? 30 segundos. Bueno, empezamos con Mauricio Cárdenas.
Yo solo diría lo siguiente: 7 de agosto de 2026 se levantan todas las mesas de negociación de la paz total. Colombia no ha ganado con eso, ha perdido control del territorio, ha aumentado el narcotráfico, se nos ha contagiado de inseguridad a las ciudades. Eso incluye al ELN, no más negociación. El país lo que necesita ahora es una fase de retomar el control del territorio, empoderar a la fuerza pública, darle respaldo, darle presupuesto, darle apoyo moral a todos los oficiales que están por todo el país, que fueron llamados a calificar servicios prematuramente. Hay que volverlos a incorporar Muy para bien. que aporten a la seguridad de Colombia. 30 segundos. No podemos darnos ese lujo. Entonces, Muy bien. ELN y cualquier otro, se levantan todas esas mesas. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Aquí veo en primera fila a la doctora Irene Vélez, la directora de la ANLA. Doctora Irene, ustedes han empobrecido a Colombia. Su política petrolera es un fracaso. Es un fracaso. Colombia está importando hoy gas natural. ¿Por qué? Porque los colombianos estamos acostumbrados a usar el gas en nuestras estufas, pagando 3 veces más del que pudiéramos estar produciendo acá. Y oiga, dígale a su jefe, con emisiones de CO2 más altas, porque ese gas importado emite más gases de efecto invernadero que el carbón. Es como si estuviéramos quemando carbón en nuestras estufas. El contrasentido. Eso es lo que pasa cuando la ideología, los dogmas, toman la rienda de los gobiernos. Necesitamos el conocimiento, la ciencia. Colombia debería estar produciendo más gas. 30 segundos. Colombia Mauricio. debería producir el barril de petróleo que necesita el mundo, el último. Somos un país pobre. 7 de agosto del 2026, después de haber preparado los decretos antes de la toma Muchas de gracias, posesión, Mauricio. empieza el fracking en Colombia. Empieza el fracking en Colombia. Gracias. Daniel y Gustavo, por favor, adelante. 30 segundos. Bueno, Colombia, por su coherencia en la lucha contra el cambio climático, en el que muchos de ustedes no creen, pero que se está viendo, sí está sacrificando su desarrollo, porque nuestra campaña de canje de deuda por acción climática no está dando resultados. Luego, el mundo no está entendiendo que nosotros estamos dejando de explorar y de explotar los recursos naturales para ser coherentes con esa lucha, y no están correspondiendo. Y ahí tiene que haber un cambio. Hoy se están explorando, hay en fase de exploración 207 bloques petroleros y gasíferos, y ya hay 147 en explotación. Así que no es verdad, y aquí yo creo que por eso es que el nivel de este debate es tan bajo, porque se hablan muchas mentiras. Si ustedes miran, demos datos. ¿Cuántos barriles de petróleo se explotaban en la era Duque y cuántos se están explotando hoy? Casi los mismos, 750.000 barriles diarios. Llegamos a 700.000 en el gobierno anterior, lo hemos subido. Una cosa es que cuando uno mira las cifras, pues una cosa son 700.000 a $80, otra cosa son 750.000 a $60. Pero no es verdad que se ha frenado la explotación. Ahora, en gas, Gustavo, nosotros sí tenemos hay un que ir déficit, redondeando, lo hay que ir termino aquí redondeando. por favor, tenemos unas reservas de 2 terapiés, pero ya encontraron en el norte, offshore, 6 terapiés, que es el triple de nuestras reservas, y está en proceso de licencias y etcétera, y en pocos años vamos a llegar Muchas otra gracias. vez a esa Muchas gracias. autoabastecimiento. Muy bien. Mauricio, tenemos espacio a la réplica de Mauricio Cárdenas. A Petro no le gusta nada. No le gusta el petróleo, no le gusta el gas, no le gusta el carbón, pero le fascina andar contaminando la atmósfera en su avión, viajando por el mundo. Es una contradicción. Lo primero que hay que hacer es abrir las subastas mineroenergéticas a 20 y 30 años. Ese desafío de siempre estar disputando la ciencia contra el fanatismo ambiental nos va a llevar a vivir en la época de las cavernas. Nos van a llevar a que la gente más pobre vuelva a cocinar en leña. Usted que habla de la leña y que, en fin, quiero contarle que el gas natural ha sido una bendición y Colombia tiene todos los recursos naturales porque es el combustible de mayor legitimidad social que no golpeó la canasta familiar. Y el gas licuado propano, el GLP, que se usa donde no llega la conectividad de gas,
también resolvió el problema de María 12.5 Fernanda. millones de colombianos. Hoy Petro los tiene pagando 3 veces más la factura del cilindro de gas y casi el doble 30 de gas segundos. natural. Gracias. Vamos a hacer aquí entonces ya una sesión de réplicas. La primera es la que responde Mauricio Cárdenas a Daniel y luego Daniel le responde a María Fernanda Cabal. 30 segundos. Y después vamos con las intervenciones, los comentarios de Gustavo Bolívar. Pero primero la réplica, Muy bien, muy bien. Mauricio. María Fernanda, se le olvidó el tema de llevar los influencers en el avión presidencial y en los aviones de la policía. Y si ustedes piensan que aquí hay candidaturas que no son viables, se pueden hacer viables si tuviéramos el mismo manejo de las bodegas que tiene Gustavo Petro. Eso hace la diferencia. Entonces, eso de estar llevando los influenciadores en los aviones de la policía no tiene explicación. Daniel, está equivocado. Fui el ministro de Hacienda que introdujo en Colombia en el 2016 el impuesto al carbono, el impuesto sobre las emisiones de CO2. ¿Para qué? Para desestimular el consumo de combustibles fósiles. Y esa plata se fue al Fondo Nacional Ambiental para apoyar las tareas de reforestación, porque ahí es donde está el verdadero problema de emisiones de Colombia. Entonces, ojo, cuando opine de los temas, infórmese, tenga el conocimiento, la experiencia, y no ande haciendo ataques gratuitos, que aquí hemos hecho mucho más que ustedes por reducir las emisiones, por luchar contra la desigualdad. Porque lo hemos hecho con un sentido patriótico de Muchas nuestro gracias. compromiso con Colombia. 30 segundos, Mauricio. Bueno, aquí hay... Andrés, acabo de invitar a desayunar la semana entrante a Gustavo Bolívar. Quiero tomarme un café con Bolívar. Creo que tenemos que entendernos, oírnos, dialogar. Colombia necesita ante todo unidad. Si vamos a lograr las metas, los objetivos que nos vamos a plantear colectivamente, que es más economía, más inversión, poder reducir más rápidamente la pobreza, necesitamos estar todos trabajando en la misma dirección. Y eso va a requerir crear coaliciones, armar consensos, gobernar firmemente en el tema de seguridad, en el apoyo a la empresa, en tomar claramente la decisión de que Colombia sale adelante no con este modelo estatizador, eso nos está echando atrás, sale adelante por cuenta del sector privado, pero al mismo tiempo, ojo, el gobierno tiene una función social fundamental. Y esa función implica que el presidente se tiene que dedicar. Ustedes muevan la economía, y eso va a ser lo más importante, pero el presidente se tiene que dedicar a pensar en los más pobres de Colombia, en las zonas más excluidas del país. Y ahí necesitamos diálogo. Yo hago una propuesta. Del acuerdo de paz de las FARC quedó un compromiso de tener 16 regiones del país donde hay 160 municipios que son los más afectados por el conflicto, los más pobres, donde hay más ausencia del Estado. Esas 16 regiones necesitan unos gerentes empoderados. Muchos de los que estamos ahora en el debate presidencial deberíamos decir, mire, yo estoy dispuesto a sacrificarme para manejar una de esas regiones. María Fernanda, el Alto Patía y Mauricio, el norte del Cauca, vamos para sacar cerrando, adelante por favor. todas las inversiones. Eso es lo que se necesita, ese tipo de unidad. Eso es lo que yo propongo. Perfecto, muy bien. Vamos con los comentarios entonces, 30 segundos. Levantó el primero. Empecemos con María Fernanda Cabal, el primer comentario. ¿Cuál es el problema de generar privilegios en un acuerdo de paz? Que terminó excluyendo otros municipios, incluso más pobres, pero que no tenían el mismo fenómeno de violencia. Hoy llegaron al Congreso a pedir que por favor se ampliaran los PEDET y se generó toda una controversia. Se han gastado millones y millones y va usted a ver y todo está en manos de la politiquería y de organizaciones como las ONG. Entonces, si usted no tiene una medición exacta del esfuerzo que está haciendo un gobierno, que les quiero contar, que en el agro se han gastado con el Acuerdo de La Habana 43 billones de pesos. Uy, no, ya somos la Colombia agroexportadora. Cero, no hay vías terciarias, no le dan crédito al sector productivo, no hay seguridad. Entonces, yo creo que hay mucha carreta en estos temas. La inversión tiene que hacerse efectiva, precisa, como obras por impuestos de la mano del Gracias. sector productivo que no se va a robar su propia plata. Gracias. Y como siempre, gente, aquí en estas noticias, donde vemos a una extrema derecha bastante
asustada, bastante alborotada, porque ellos saben que no la tienen fácil. Vemos incluso desde el Congreso, alianzas internacionales en todas partes, actuando por fuera de la ley, para hacerle daño al presidente, para hacerle daño al pueblo colombiano, para que el pueblo colombiano sienta miedo y pánico, según ellos, porque ellos son los que siempre han instaurado la violencia, el miedo y el caos. Pero aquí está el pueblo colombiano para decirle a esos HP y a esos posibles candidatos como Vicky Dávila que no les tenemos miedo y que ella no va a llegar ni siquiera después de a primera vuelta, va a pasar de primera vuelta en las próximas elecciones a presidencia. Así que señora Vicky Dávila, que ahora habla como presidente supuestamente ella, pero no alcanza ni siquiera a posicionarse ni con encuesta amañada, porque no está liderando y tampoco está, digamos, dejando votado a ninguno de los candidatos que están pegados a ellos. Se ve que la extrema derecha, con esos candidatos como Claudia López, como Daniel Oviedo, como Vicky Dávila, como María Fernanda Cabal, como Miguel Uribe, con todo esto, todo juntico, no van a dar para derrotar a la izquierda ni al progresismo latinoamericano, que cada día se fortalece más y que cada día le pertenece más al pueblo, que es quien tiene al presidente hoy en firme en la presidencia y con vida. Si el pueblo deja solo al presidente, este pueblo desaparecerá y esta gente fascista y nazis terminará por cumplir lo que tanto han querido hacerle al presidente desde el primer día en que llegó. Solo el pueblo salva el pueblo y solo el pueblo puede salvar a su presidente, no esta clase política tradicional fascista, retrógrada y ¿cómo se llama? Y antiderecho. Entonces, ya sabe, conectado temprano a las 6:30 para ver el Consejo de Ministros y escuchar las bombas que va a soltar el presidente y siempre, siempre adelante, ni un paso atrás. No más con la extrema derecha fascista debe desaparecer y deben quedar presos quienes intenten asesinar al presidente y quienes hagan parte de esta confabulación para sacarlo del poder antes que se le termine el tiempo. Gracias por estar aquí, suscríbete en Petro Noticias y nos vemos en un próximo video. Me siento que se me acordan las palabras de la alegría viendo acá a ustedes con nosotros, porque nunca un presidente nos había escuchado en el Magdalena Medio, porque siempre nos amenazan a las víctimas del conflicto armado del Magdalena Medio. No estamos solos, tenemos el presidente del cambio. Lo que se trata en el Magdalena Medio es de devolverle la tierra a sus genuinos poseedores. Ojalá el Magdalena Medio parezca como un campo lleno y poblado de luciérnagas, de las luces de las casas campesinas que produzcan allí los alimentos de Bogotá, de Medellín, de Bucaramanga, de Colombia y ojalá aguas abajo del río Magdalena. Si el campesinado no levanta la bandera de la nación, no hay nación. La mayoría de los alimentos que hoy se comen los colombianos y las colombianas son producto del trabajo del campesinado. Hasta la comida carísima que se comen los senadores, representantes y altos funcionarios ha sido sembrada por el campesinado. La seguridad de Colombia consiste en que haya justicia para el campesinado. Quiero decir, señor presidente, que usted ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia colombiana. El derecho a la protesta es parte esencial de la Constitución, un tratado de paz que firmamos todas y todos. Un Estado democrático respeta y promueve ese derecho. La fuerza pública debe proteger la vida. Toda autoridad local o departamental debe dar garantías. No hay vuelta al pasado. Nadie puede perder la vida por defender sus derechos. Ni en las calles, ni en el campo puede habitar el miedo. La protesta pacífica fortalece la democracia. El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Responderle al Congreso, exactamente a la Comisión Séptima del Senado, la esperanza que no muere, la dignidad de un pueblo que se cansó de agachar la cabeza y se para altivo de tú a tú. La codicia es tan grande en Colombia y tan sanguinaria que quiere convertir a cada trabajador, al trabajador joven y viejo del campo y de la
sido amas de casa o campesinas, porque igual son trabajadoras, o es que criar hijos no es trabajo, ¿o qué? ¿Qué acto de injusticia es ese? La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. Lo vamos a demostrar. Es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Ahora ayúdanos compartiendo en tus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram. El pueblo ni un paso atrás. Ahora sí, le llegó la hora al pueblo. Para responderle al Congreso, exactamente a la Comisión Séptima del Senado, la esperanza que no muere, la dignidad de un pueblo que se cansó de agachar la cabeza y se para altivo de tú a tú. La codicia es tan grande en Colombia y tan sanguinaria que quiere convertir a cada trabajadora, trabajador joven y viejo del campo y de la ciudad en un esclavo. Indigno, vamos a votar que el día termina a las 6. Todo aquel o aquella que trabaje después se le paga el doble por hora. Oiga, y el pueblo colombiano quiere que el campesino y la campesina, después de gastar toda su vida bajo el sol y sobre el surco, alimentando a la humanidad, tengan una pensión. Si estamos peleando porque las mujeres reciban una pensión una vez la edad llegue, así hayan sido amas de casa o campesinas, porque igual son trabajadoras, o es que criar hijos no es trabajo, ¿o qué? ¿Qué acto de injusticia es ese? La consulta popular es para que la gente vote por sus derechos, los más simples. Lo vamos a demostrar. Es la hora del pueblo, es la hora de Colombia, es la hora de la esperanza, es la hora de la libertad y de la dignidad. Ahora ayúdanos compartiendo en tus grupos WhatsApp, Facebook, Telegram.